Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Como os puse en la pestaña de comunidad, hoy os voy a comentar una película especial, muy especial. Hoy nos vamos a poner ya bastante serios para comentar lo que muchos historiadores de cine, muchos críticos de gran prestigio como el fallecido Roger Ebert o incluso Peter Travers, uno de los más grandes críticos también estadounidenses, y también historiadores de cine, ya están diciendo prácticamente desde hace ya unos años. La que es posiblemente, no comparto su opinión prácticamente del todo, aunque realmente considero que esta película es una auténtica maravilla en todos los aspectos y que lo merece absolutamente todo. Fue prácticamente ninguneada en la ceremonia de los Oscars del año 2008, pertenece al grupo de películas filmadas en el año 2007, si mal no recuerdo, en el que se llevó solo 2 Oscars de 8 o 9 nominaciones. Pero esta película tendría que haberse llevado todos los Oscars del mundo, porque estamos, como ya os dije, posiblemente ante la mejor película del siglo XXI para muchísima gente, para muchos entendidos historiadores y críticos de gran prestigio de cine. Para mí, sinceramente, la mejor película del siglo XXI sigue siendo esa gran epopeya que es El Señor de los Anillos y sobre todo su culminación que es El Retorno del Rey. Pero tengo que reconocer que la película que vamos a hablar, de la que vamos a hablar esta noche largo y tendido, porque va a ser una película, mejor dicho, una crítica muy detallada y muy completa, como os puse en la pestaña de comunidad, os puedo decir que la supera en muchísimos aspectos. Esta noche voy a tener el privilegio de hablar de Pozos de ambición de Paul Thomas Anderson. Antes de entrar de lleno en esta auténtica maravilla que es totalmente irrepetible como film y que solo está a la altura de otra gran obra maestra llamada El hilo invisible, del mismo director y del mismo protagonista, os voy a hablar un poquito de Paul Thomas Anderson porque yo creo que este director lo merece realmente. Paul Thomas Anderson, para mí, actualmente, por su filmografía, puede ser, así a bote pronto, uno de los 2 o 3 mejores directores que haya ahora mismo en lo que es en el escenario cinematográfico hollywoodense. Lo que ocurre es que Paul Thomas Anderson no pertenece a ninguna élite hollywoodiense en lo que se refiere a la Fox, a la Metro-Goldwyn-Mayer, a la Paramount, etc., aunque luego las utilice como distribuidoras ocasionalmente. Pero Paul Thomas Anderson es más un director de cine independiente, porque es un director que no realiza películas, digamos, para el gran público. Es decir, son películas muy especiales. Son películas cuyo grado de detallismo, cuya sutilidad, cuyo afán por el mimetismo, por mimar absolutamente todo lo que hace, le pone a la altura prácticamente de los grandes de la historia del cine en lo que se refiere a director. Y no estoy hablando de directores como Martin Scorsese o como Steven Spielberg, de las que yo personalmente prácticamente en muchos aspectos los iguala e incluso les supera a veces en ocasiones, sino que estamos hablando de los grandes como por ejemplo John Huston, Orson Welles, George Stevens, y ahora os voy a comentar el porqué. Diréis, caray, le estás poniendo muy alto. Pues sí, y lo voy a poner y os lo voy a explicar ahora concienzudamente. Yo a Paul Thomas Anderson le conocí en el año, no personalmente, evidentemente, le conocí cinematográficamente hablando en el año 1997, cuando se estrenó una película muy notable, que era sobre el mundo de la pornografía, llamada Boogie Nights. Era una película protagonizada por Mark Wahlberg, uno de sus primeros papeles, por Julianne Moore y por Burt Reynolds. Y además me acuerdo aquel año que Burt Reynolds estaba esperando, como anécdota os diré, que estaba esperando precisamente que le dieran el Oscar al mejor actor secundario, que luego precisamente se lo dieron a Robin Williams por El indomable Will Hunting. Y Burt Reynolds se quedó un poco chafado ante ello. Pero os he de decir que Robin Williams, en calidad de actor, no tiene nada que ver con Burt Reynolds. Burt Reynolds fue un galán de prácticamente tercera división durante los años 60 y 70, cuya única película que me satisface a mí un poco es La casa más divertida de Texas, que es una película que protagonizó junto a Dolly Parton, una de las mayores cantantes country de la historia de Estados Unidos. Pero nunca ha sido, la verdad, santo de mi devoción para nada. Pues protagonizador en esta película, Boogie Nights, sobre el mundo de la pornografía,
pero no enfocado a cómo se rodasen las películas, es decir, era una película más de cine de dentro del cine, pero más sobre las consecuencias de haber pertenecido a ese mundillo de la pornografía, todo lo que luego conllevaba. Posteriormente, 2 años después, realiza Magnolia, que es un fresco realmente impresionante, en el que vemos una de las mejores interpretaciones de Tom Cruise, si puede ser una de las mejores, para mí la mejor, haciendo no de protagonista, sino de papel secundario, y en donde vimos a una excepcional Julianne Moore, y también actores de la talla de William Macy, de John C. Reilly, y también de Jason Robards en uno de sus últimos papeles antes de fallecer. Y era una película coral, muy al estilo de Robert Altman, pero superándole en todos los aspectos, porque eran historias llevados completamente al límite en el que los personajes están a punto de estallar emocionalmente. Una película río, por así decirlo, muy larga, más de 3 horas de duración, 3 horas y cuarto, 3 horas 20, realmente excepcional, y es donde yo ahí descubrí que ese director tenía algo ya más que decir en lo que iba a ser el panorama cinematográfico ya de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Posteriormente realizó pues otra serie de películas como Punch Drunk Love, como The Master, como una serie de films independientes que fueron conocidos mucho más en los círculos, ya os digo, de cine independiente, los festivales de Sundance, porque yo os digo que Paul Thomas Anderson no ha sido un director que se haya acercado excesivamente a lo que es el gran público, es decir, su cine no está destinado a un gran público, su cine está destinado, digamos, a perdurar. Y con la película que os voy a comentar esta noche, caray que sí va a perdurar este señor. Junto con esta y junto con El hilo invisible, que fue la película que rodó Daniel Day-Lewis en última instancia. Porque Daniel Day-Lewis, después de rodar El hilo invisible, dijo que se retiraba de la actuación. El hilo invisible, además, es una película de hace escasamente 2-3 años, es una película muy reciente, pero esta es una película, Pozos de ambición, del año 2008. Esta película está basada en un relato, en una novela llamada Oil, Petróleo, de un escritor llamado Upton Sinclair, si mal no recuerdo. Yo no he tenido el placer de leer esta novela, pero todo el mundo dice, todo el mundo que la ha leído, lo he leído en internet, me he documentado un poquito a ver de qué iba esta novela. Es una novela pues muy revolucionaria, muy política en muchos aspectos. Y la adaptación que hizo Paul Thomas Anderson le quitó todo ese bagaje para convertirla en una película, digamos, más a su gusto. Paul Thomas Anderson, además como director, es un director también muy cinéfilo, que adora también los clásicos. Y en lo que es su puesta en escena, en ese perfeccionamiento, en ese mimetismo precisamente, apela a muchos clásicos, a muchos. Yo cuando estoy viendo esta película, o cuando vi su película, me venían constantemente imágenes, movimientos de cámara, planificaciones, estilos de los grandes de Hollywood. Y si estoy diciendo de los grandes, digo de los más grandes. De Orson Welles, de John Ford, de George Stevens, como os he dicho anteriormente, y ahora lo vamos a ver. Argumentalmente, Pozos de ambición es la historia de un señor, de un hombre, llamado Daniel Plainview, que no tiene absolutamente nada en esta vida, pero que intenta dedicarse a lo que son los pozos de petróleo, es decir, a ser un empresario dentro del petróleo, prácticamente a finales del siglo XIX. Nos situamos en 1898-99 aproximadamente. Y la primera secuencia, que dura ya bastantes minutos, por así decirlo, un cuarto de hora aproximadamente, vemos como este señor, sin diálogos, prácticamente sin diálogos, y con un pico y una pala, logra excavar un agujero para intentar encontrar oro, encontrar algunas vetas de oro, o intentar encontrar petróleo, para comprarse un equipo determinado y por lo tanto a partir de ahí, sí, partiendo, es decir, de la nada, crear su propio imperio petrolífero. Pero que claro, hasta que crea un imperio petrolífero, muchísimos años después, ya dentro del siglo XX, ya dentro de los años 20, 1920, 1930 del siglo XX, pues ha pasado por una gran serie de calamidades que le han cambiado psicológicamente. ¿Y cómo le han cambiado? Le han cambiado de una manera no para bien, sino para mal. Daniel Plainview
la complejidad del personaje interpretado magistralmente por Daniel Day-Lewis, al que todos conocemos por las interpretaciones de El último mohicano, La edad de la inocencia, Pozos de ambición y grandísimas películas a lo largo de su gran dilatada carrera, En el nombre del padre, y que siempre ha tenido grandes críticas. Es un director, mejor dicho, es un actor camaleónico como pocos. Yo diría que, sin temor a equivocarme, que ahora mismo, si no estuviese retirado, que bueno, él ha dicho varias veces que se retiraba, veremos si puede volver o si le intentan convencer para volver para una próxima película. Solo a lo mejor Paul Thomas Anderson o directores como Steven Spielberg o Gangs of New York, o como Martin Scorsese, en el que hizo Gangs of New York, le logran convencer en algún momento. Es para mí hoy en día el mejor actor que hay en el planeta Tierra, en este planeta y en todo el resto del sistema solar. Es un digamos, un actor tan todoterreno que utiliza además el método. Es decir, se transforma literalmente en el personaje que tiene que interpretar. Yo me acuerdo de los andares, de la elegancia que destilaba en La edad de la inocencia. Me acuerdo, por ejemplo, haciendo de indio en El último mohicano. Me acuerdo de haciendo, el primer Oscar que obtuvo haciendo de parapléjico en Mi pie izquierdo. Me acuerdo de esa extraordinaria interpretación que hizo haciendo de Abraham Lincoln en la película Lincoln del Steven Spielberg, por la que ganó otro Oscar, y esta por la que ganó su tercer Oscar. Es decir, estamos hablando de un actor que tiene 3 Oscar al mejor actor principal. Eso le deja a la altura de los grandes, como Jack Nicholson o como Walter Brennan, uno de los grandes secundarios del Hollywood clásico, por la cantidad de Oscar que tiene. Pero, ¿qué os puedo decir más de Daniel Day-Lewis que ya sepamos absolutamente todos? Continuando un poquito con lo que es el argumento de la película, Daniel Plainview consigue una serie de vetas, de oro, de minerales preciosos, pero en una de las subidas que tiene con la escalera, ese pozo que él ha acabado, tiene un accidente y se rompe, deducimos que se rompe una pierna. Pero ¿cuál es su afán? ¿Cuál es su afán de ambición? Que logra salir y no sabemos cómo llega precisamente a una tienda, a un sitio donde le van a valorar lo que ha encontrado. Y a partir de ahí tenemos un salto temporal en donde le vemos ya sentado en un tren con un niño a su lado, con un bebé. Y todos deducimos que puede ser perfectamente su hijo, porque ya ha pasado, digamos, un tiempo determinado. Se ha podido casar, la mujer ha podido fallecer en el parto, como posteriormente dijo, pero tiene un hijo. Y bueno, y con su hijo, pues, con ese dinero que ha ganado, pues, no es que se granjee una serie de fama, sino que él en su cabeza va elaborando un plan muy mimado, pero extraordinariamente elaborado, de hacerse pasar por un empresario petrolífero. Un empresario petrolífero que además, él dice que tiene una empresa familiar. El niño, han pasado ya unos años y ya ha crecido. Y le dice, este es mi hijo, H.W. Plainview, esto es una empresa familiar. E precisamente intenta ir zona por zona de California, porque históricamente nos situamos en una etapa de Estados Unidos donde la fiebre del petróleo estaba ebulliendo. Y se va a una ciudad llamada Little Boston, a una zona de California, donde él ha podido oír que efectivamente los pozos de petróleo, o sea, que el petróleo podría existir. E intenta ir pueblo por pueblo, pueblecito por pueblecito, intentando convencer a las gentes de que le financien a él para construir pozos de petróleo. Pero todo es una fachada, porque él todavía, la verdad es que no es el gran empresario que al principio, o sea, mejor dicho, que al final de la película es. Es decir, se va urdiendo un plan en su mente para ir convenciendo a la gente de que es un gran empresario. Poco a poco él va conociendo una serie de personas, la cual se va aliando, va contratando, por así llamarlo, lo va contratando, para poder intentar hacerse con una serie de terrenos
y encontrar petróleo. Y es cuando aquí conocemos a otros dos personajes fundamentales en la película, que son Ciarán Hinds, el que hizo de, si no mal recuerdo, de Steppenwolf en la Liga de la Justicia, y a un actor que yo muy pocas veces le he visto, no me acuerdo prácticamente ni del nombre, que es Paul Dano. La verdad es que le he visto yo creo que en muy poquitas películas, pero la verdad en esta película se sale absolutamente en lo que es su interpretación. Paul Dano haciendo el papel de casi de sí mismo, de un chico llamado Paul, que dice que pertenece a una familia en la que sus terrenos, debajo de sus terrenos, hay grandes capas de petróleo. Entonces Daniel Plainview se lo comunica a Daniel Plainview y a Ciarán Hinds. Pero Daniel Plainview, como es ya muy desconfiado, porque él es sumamente inteligente, le dice, yo lo que voy a hacer va a ser acercarme a esas tierras. Y voy a intentar, con una estratagema, buscar petróleo en esta zona, con una pequeña mentira, esto se lo va diciendo a sí mismo o es lo que pensamos, y se presenta en la granja, en la casa donde vive Paul. Pero a Paul ya no lo vemos más durante toda la película. Pero se hace con, digamos, con la confianza de esa familia propietaria de todos esos terrenos y le dice que él va a cazar codornices, literalmente. Pero su plan es buscar petróleo. En uno de los momentos, su hijo, H.W. Plainview, pega un disparo a una codorniz y una de las veces vemos que de su zapato hay una mancha negra. Entonces su padre se acerca y efectivamente ve una mancha en el zapato que moja también en el suelo donde su hijo ha pisado y le prende fuego. Y efectivamente es petróleo. Es decir, Paul, interpretado por Paul Dano, tenía toda la razón. Tenía toda la razón. Él lo que quería, Paul, como al final de la película lo veremos, ya no físicamente, pero será mencionado, Paul lo que dice es que mi tierra está llena de petróleo y me gustaría que usted la explotase. La explotase y a lo mejor yo intentar sacar tajada, una pequeña tajada. Y le dice Paul anteriormente, yo le doy la ubicación de mi casa, de mi familia, de mis terrenos, a cambio de dinero. A cambio de 500, 400 dólares, X dinero, dice. Que en aquel entonces era un dineral. Dice, vale, de acuerdo, muy bien, estupendo, no hay ningún problema por mi parte. Ahora eso sí, espero que no me estés engañando, porque si no voy a recuperar algo más que mi dinero. O sea, ya la ambición del personaje de Daniel Plainview ya nos empieza a asustar. Os puedo decir que la progresión que tiene el personaje de Daniel Day-Lewis en esta película es realmente prodigiosa. De las mejores que yo he visto en mi vida en una pantalla de cine. Es más, os voy a adelantar una cosa que luego vamos a ir desarrollando. El cine para mí y para los grandes historiadores de cine, porque yo tengo varios libros de historia, ya lo sabéis, ya os lo he mencionado muchas veces, es el arte de la interpretación y de la puesta en escena. Y la interpretación en esta película de todo el elenco, fundamentalmente Daniel Day-Lewis, es estratosférica, y la de Paul Dano también, porque es el choque de dos grandes caracteres como ahora vamos a ver. Y también de la puesta en escena. Cuando hablemos de la parte técnica, os voy a dejar boquiabiertos de cómo hizo la puesta en escena tan austera, pero tan realista Paul Thomas Anderson. Y por qué esta película se la considera la mejor, o posiblemente la mejor del siglo XXI. Una vez que realiza lo que es el terreno y descubre Daniel Plainview que todo ello está lleno de petróleo, porque si en la superficie hay petróleo, es muy posible que debajo haya grandes capas. Aunque él dice que haya en la superficie no quiere decir que haya en la capa. Yo os diré que si lo hay en la superficie es porque abajo del todo hay grandes balsas, grandísimas balsas de capas de petróleo. Por eso él sabe que tiene que arriesgarse a comprar todos los terrenos posibles, todos, de Little Boston. Y es lo que hace, pero lo hace engañando a la gente. Aquí hay una doble lectura que le da un grado de complejidad mucho más grande a lo que es la progresión geométrica del personaje Daniel Plainview. Y es que él
critica a los grandes tiburones, es decir, a los grandes empresarios, pero se termina convirtiendo en lo que él siempre ha criticado, en una persona mucho más ambiciosa y que engaña a la gente. Es decir, el trasfondo político que tenía Upton Sinclair en la novela, aquí lo está poniendo en la figura de Daniel Plainview. Los políticos es lo que hacen. Nos engañan con falsas promesas para luego no cumplirlas. Nos dicen que nos vamos a entrar en un gran paraíso económico, pero luego nos dejan en la ruina económica, etcétera, etcétera. Y entonces hace una gran reunión en Little Boston diciendo a todas las buenas gentes de allí, que él ha comprado los terrenos, pero todo para que la ciudad prospere. Pero no es para que la ciudad prospere, es para que prospere él, como hacen los políticos. O sea, la sociedad sigue estando igual, pero los que prosperan son ellos. He ahí también el trasfondo político que no le quiso dar mucho más pábulo Paul Thomas Anderson, porque ese no es el objetivo de Paul Thomas Anderson en esta película. El objetivo es la degradación del personaje de Daniel Plainview a través de la figura de Daniel Day-Lewis. Entonces empiezan a construir los pozos de petróleo, pero con la promesa de que ese dinero del petróleo, con ese dinero sacando barriles, los utilizará para construir una mejor iglesia, para construir muchas mejores viviendas, para construir colegios, porque dice que la educación es lo principal para nuestros hijos. Cosa que luego veremos que él abandonará a su propio hijo en un accidente terrible que tiene. Es decir, ya Daniel Plainview ya está empezando a degradarse a sí mismo. Está empezando siendo en la película como un buscador para ganarse la vida, pero lo que pretende desde un primer momento es llegar a ser, o por así decirlo, que la envidia le corroe y los celos le corroen, porque los grandes empresarios lo han conseguido y él no. Y él no puede ser menos. Y él tiene que conseguir todos los terrenos en los que haya petróleo a cualquier precio. Y ese precio significa incluso la muerte, o la desazón, o incluso todos los peligros que conlleva o que conllevaba a principios del siglo XX toda la construcción de pozos petrolíferos. Hoy en día la construcción de pozos petrolíferos, las plataformas petrolíferas, son grandes megaconstrucciones en lo que en la seguridad es uno de los grandes puntos fuertes. Porque cuando tú excavas para coger petróleo, ese petróleo no está, digamos, en una balsa en el interior del terreno, sino que está como una especie como de gruta, de cueva donde hay gas. Entonces, cuando el pico o la perforadora, la taladradora llega al donde está el petróleo, ese gas sale disparado. Pero ese gas no se sabe de qué procedencia puede ser. No sabemos la cantidad o el grado, o el porcentaje de petróleo que puede llegar. Es decir, el petróleo que ha podido a lo mejor incluso cambiar de estado de líquido a sólido. Depende de la capa, de la temperatura del terreno, depende de muchísimas cosas. Y entonces, claro, las torres eran meras construcciones de madera. Eran meras construcciones de madera. Por eso hay varias secuencias en la película en el que cuando el petróleo va a salir, hay veces que sale en forma de una gran llamarada y hay veces que sale en forma de una gran explosión de gas. En una de esas explosiones de gas, su hijo, que está muy cerca, intentando aprender cómo funciona todo eso, tiene un accidente que le deja sordo. Le revientan completamente los tímpanos. Pero su padre, que ya ve cómo el dinero, es decir, el petróleo, el dinero, realmente ya está fluyendo ahí y que ya eso le va a convertir realmente en un hombre rico, que es lo que él desea fervientemente, le dice su consejero Ciarán Hinds, le dice: hemos conseguido ya este pozo de petróleo, podemos conseguir más, parece que la cosa va bien. ¿Qué tal está tu hijo? Le pregunté: ¿qué tal está tu hijo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y Daniel Plainview, Daniel Day-Lewis, se le queda diciendo: hemos conseguido ya petróleo. Como diciendo, lo demás no me importa. Es decir, ya aquí empezamos ya con el proceso de deshumanización del personaje poco a poco. Es decir, la degradación del personaje de Daniel Plainview empieza aquí. Aunque él siempre había querido y anhelado una familia.
Porque como le vemos en esa secuencia al principio de la película, que está con la cuna con el niño, vamos, en esa cesta con el niño le acaricia la cara y él sonríe. Una de las pocas veces que vemos a Daniel Plainview sonreír. Porque él es su anhelo, tener también una gran familia. Pero debido a su carácter, eso es completamente imposible. Es decir, hay cosas en esta vida que son completamente incompatibles. Si tú quieres ser un gran hombre de negocios y tienes que dedicar tu vida al dinero, no puedes dedicarlo enteramente a tu familia, y viceversa. Hay cosas que son muy incompatibles. ¿Cuántas películas hemos visto a lo largo de la historia del cine, e incluso casos reales, en donde la persona, es decir, el hombre de negocios o la mujer de negocios, ha descuidado completamente su familia y ha tenido un desapego total porque se ha inmiscuido tanto, es decir, su trabajo le ha fagocitado de tal manera que ha dejado descuidada a su familia muchísimas veces? Daniel Plainview es un ejemplo completamente mordaz, incluso audaz, me atrevería a decir, de todo ello. Hay una secuencia realmente escalofriante, en donde el niño dice: no puedo oír, no oigo mi voz, y durante toda la noche el padre está abrazado al hijo, porque Daniel Plainview sigue teniendo un poquito de ese sentimiento paternal a su hijo, y dice: por favor, hijo, calla, no te preocupes, y le va acariciando el pelo, y el niño empieza diciendo: como intentando de que él lo oiga, pero es una secuencia que te pone los pelos de punta. Es decir, es un gran drama, pero que es un precio que él ha tenido que pagar. Es decir, Daniel Plainview ya empieza a pagar el precio por la riqueza, pero a través del sacrificio de su hijo, cosa que claro le va también llenando de frustración. O sea, ya no tenemos solo la ambición y el desapego de Daniel Plainview, sino también la frustración de ver cómo su hijo precisamente va a tener una deficiencia. Pero Daniel Plainview, en su afán por obtener más pozos de petróleo, no puede ocuparse de su hijo. Le deja como abandonado directamente en una cabaña que tiene ahí, una pequeña oficinita al lado de los pozos de petróleo. A todo esto, todas las personas de Little Boston que están trabajando precisamente en los pozos de petróleo no han construido ni la escuela, ni grandes calles, ni grandes edificios, ni todo eso que Daniel Plainview les había prometido. Ahí el trasfondo político. ¿Cuántos políticos, digamos, hoy en día mienten en campaña? Prácticamente todos. Ahí el trasfondo político, pero que Paul Thomas Anderson lo deja soltar como muy levemente, como si no quisiera la cosa. Como diciendo: ahí está, e interpretarlo vosotros como queráis. Es decir, como los grandes directores, deja algunos de los elementos de la película a una especie como de extraña ambigüedad, pero de calculada ambigüedad, para que sea el espectador el que dictamine sobre ese veredicto, sobre el tema que está tratando en ese momento. Su hijo, en una secuencia realmente descorazonadora, se ve como está en un vagón de un tren, y en ese momento le dice a su hijo: quédate aquí un momento, quédate aquí. Y aparece Ciarán Hinds, su segundo al mando, y Daniel Plainview baja del tren, coge el coche y se va. Y le deja abandonado a su hijo. Pero abandonado desde el punto de vista del hijo. Porque desde su punto de vista egoísta, egocéntrico, narcisista, o sea, fijaos ya todos los adjetivos que ya va acumulando, él quiere seguir ocupándose de su negocio. Y su hijo ha pasado a un segundo plano. Es decir, él ha utilizado a su hijo como portada para engañar a la gente, para que darle la imagen de que aquello era una empresa familiar, pero que en realidad le abandona cuando tiene un problema. Y le lleva a un colegio donde le enseñan el lenguaje de signos. Pero claro, eso desde el punto de vista de un niño no se lo hacen comprender. Y ese niño se siente abandonado. Se siente completamente dejado de la mano de Dios. Y cuando Ciarán Hinds vuelve y dice: bueno, ¿cómo está? Y dice: bueno, está en una habitación un poco más grande, con otro chico, pero claro, con gente que no conoce. Ese niño se sentirá abandonado en toda su niñez. Será algo que le vaya a marcar de por vida. Pero eso a Daniel Plainview no le importa nada. Porque Daniel Plainview ya es también otro adjetivo más. Es una persona egoísta.
que solo piensa en sí mismo. Y aquí es cuando aparece el personaje de Kevin J. O'Connor, que vimos en las películas de la momia en un papel cómico, diciendo que él pues es una especie como de hermano suyo, de padre, y que evidentemente pues no viene a por nada, no viene absolutamente, no va pidiendo nada, pero que en el fondo le gustaría trabajar, y Daniel Plainview le ve perfectamente qué es lo que quiere. Pero como dice que es su hermano, porque le va contando una serie de historias que para él son ciertas, él le utiliza como sustituto de su hijo. Le utiliza como sustituto de su hijo. Anteriormente habíamos visto, antes de que el niño, antes de irse, rebuscando en la maleta de este señor, aparece una especie como de diario, que él pues empieza a hojear, y aparece pues fotografías, una escopeta, unas escrituras, pero aquí no pero ese plano no es gratuito, tendrá posteriormente un significado. Y es que este hombre no es quien dice ser. Cuando Daniel Plainview se entera de que realmente es un impostor, aquí Daniel Plainview, como ya ha acumulado mucho odio hacia toda la gente que le rodea, porque así se lo hace decir en una de las veces que están conversando, dice: yo odio a todo el mundo. O sea, fijaos ya el grado de degradación que tiene este personaje. Egoísmo, narcisismo, egocentrismo, todos los adjetivos calificativos denigrantes que ya le podemos dar a un personaje, ya Daniel Plainview los tiene y lo mata. Mata a ese personaje que se hacía pasar por su hermano. Pero es que hay una secuencia que tampoco es gratuita, en el que él dice: ¿por qué no nos vamos a pasarlo bien con un grupo de mujeres, como hacíamos anteriormente? Y claro, Daniel Plainview se queda diciendo: yo eso no lo he hecho, yo te voy a acompañar, lo vamos a hacer. Pero claro, él se queda en una esquina con una cara de perro y con una cara de decepción, como diciendo: este hombre me está engañando. Pero él deja que disfrute, porque va a ser su última, por así decirlo, su última noche vivo. Cuando están durmiendo en pleno raso, en el bosque, coge una pistola y le dice: ¿quién eres tú? Dice: yo no soy nadie. Dice: no me tomes el pelo. No me tomes el pelo en absoluto, porque te he visto venir. Y esto Daniel Plainview sin haber visto lo que era el diario. Y le pega un tiro, lo mata en una secuencia estremecedora. Estremecedora. Con una gran frialdad, otro adjetivo, una persona fría y calculadora. Ya va acumulando, fijaos ya la lista de adjetivos que tiene este señor. Cava una tumba y lo mete dentro. Pero he aquí que Daniel Plainview va a recibir una de las lecciones de su vida. Y aquí entra en juego uno de los personajes, el segundo personaje más importante de la película, que es Paul Dano, pero en el papel del hijo de una de las familias de Little Boston, precisamente a la primera familia a la que había comprado la tierra, que se llama Eli, que él se hace pasar por cura, pero es un falso profeta. Es decir, es un telepredicador, o mejor dicho, un predicador de estos, en el que va también prometiendo el mundo y engañando a la gente. Aquí otro pequeño trasfondo político, en la figura de Eli Sunday. Porque le vemos en una secuencia en el que hay una mujer que tiene artritis en las manos y dice: ahora mismo voy a sacar a ese demonio que llevas dentro y la artritis va a desaparecer. Daniel Plainview, que está en la puerta viéndolo, se da cuenta de que es un falso profeta, que no cree en Dios, que está aprovechándose precisamente de la buena voluntad de esas gentes, pero es precisamente lo que él está haciendo. Es decir, Daniel Plainview y Eli Sunday son las dos caras de una misma moneda. Es decir, son el reflejo en el espejo el uno del otro. Lo que pasa es que uno utiliza el petróleo y el otro utiliza la religión para aprovecharse de todas esas buenas gentes. Es más, cuando una de las secuencias más estremecedoras de la película, Eli se acerca a uno de los balsas de petróleo que hay allí
Viene Daniel Plainview completamente enfadado después del espectáculo bochornoso que ha vivido, de ese engaño a esa gente, que él se había metido en el bolsillo, pero que él, el otro, Paul Dano, es decir, Eli, puede engañarles también, y le suelta un mamporro, le suelta una serie de tortazos, le tira al suelo, le llena la cara de barro y dice: ¿dónde estabas tú, falso profeta? O profeta, como te hayas llamar, cuando mi hijo precisamente se le reventaron los tímpanos o cuando se quedó sordo. ¿Cuánto te diste prisa en venir a salvarle la vida? Mejor dicho, a salvarle los oídos. No eres más que basura, eres un falso profeta. Porque Eli lo que quería era que en los pozos los pozos petrolíferos que tenía, digamos que inaugurarlos él con la palabra de Dios. A lo que Daniel Plainview, que ya sabe que es un falso profeta, le dice: no, perdona. Al principio dice: sí, no te preocupes, yo te dejaré. Pero utiliza a una de las niñas, de el comprador de la tierra, es decir, a una de las hermanas de Eli, una niña rubita, que en el fondo estaba enamorada de su hijo. Utiliza a esa niña para decir: hija, sé tú la que inaugures este pozo petrolífero. Porque en el fondo Daniel Plainview siempre ha querido tener una familia. O sea, es una persona, el personaje es muy ambivalente y a la vez complejo y rico. Quiere una familia, pero a su vez su carácter, como ya os he dicho, le impide tenerlo, porque todo lo que toca lo termina destruyendo. Pero aquí es lo que nos encontramos con la película, con un choque de caracteres muy fuerte. Por una parte, Eli, un falso profeta que realmente no cree en ninguna clase de religión, pero también es como Daniel Plainview, no cree en Dios ni en ninguna clase de religión, pero utiliza a la gente por detrás para su digamos, beneficio, para su beneficio. Es decir, son como dos choques de trenes realmente imposibles, en la que en toda la película estamos viendo el enfrentamiento continuo entre los dos, ya sea hablando, ya sea charlando, o ya sea incluso por golpes. Porque claro, cuando Daniel Plainview mata a su falso hermano, se le aparece un señor con una gran escopeta así en las manos, diciendo: yo soy el señor Bundy, creo que usted quería hablar conmigo. Dice: sí, efectivamente, por supuesto, que creo que quería comprar mi tierra, porque al principio de la película compra todas las tierras menos una. Se le resiste este señor, te puede decir. Dice: yo le vendo mi tierra, no tengo ningún problema. Ahora, usted tiene que hacerse miembro de la Iglesia de la Tercera Revelación. Y claro, cuando Daniel Plainview se entera, dice: es que voy a tener que pasar por estar en la iglesia con ese falso profeta. Pues si él quiere esa tierra con el petróleo, lo va a tener que hacer. Va a tener que comerse su orgullo, lo que va a incrementar otra vez su odio. Es decir, el personaje de Daniel Plainview en cada secuencia de esta película crece en odio, crece, evoluciona, progresa. O sea, fijaos cómo está milimétricamente trazado el guión, que sigue progresando en cada secuencia. Ningún plano es gratuito, ningún personaje está porque sí, como en las grandes películas. Y entonces aquí Paul Dano, Eli, después de la paliza que le dio por lo de su hijo, por lo de los oídos, le dice: hermano, di que crees en Dios y di que has pecado. Di: soy un pecador y me arrepiento y acepto a Dios. Pero claro, como lo tiene que decir de una manera tan alta para que todo el mundo le oiga, mentira, se aprovecha del momento y le empieza a bofetear a Daniel Plainview. Lo peor que ha podido hacer en su vida. Porque esta se la guarda Daniel Plainview. Y caray que si se la guardará. Y dice: de acuerdo, yo, por la ambición de mi petróleo, por conseguir ese petróleo, he conseguido que me humillen. Pero esto no va a quedar así. Otro aspecto de Daniel Plainview: la venganza. O sea, fijaos todos los adjetivos que ya vamos recopilando en esta película de un mismo personaje. Hay una secuencia en la que Eli nos damos cuenta de que es un falso profeta, ya no solo precisamente porque él esté predicando de una manera totalmente exagerada. Y ahora os diré el referente cinéfilo
que os estaba comentando al principio de la crítica. El referente cinéfilo, bueno, ahora os lo comentaré precisamente, después de comentaros la secuencia. Eli llega a su casa y le dice a su padre: si tú no hubieras vendido las tierras a este señor, todo seguiría igual. Es decir, él se hubiese metido a todo el mundo en el bolsillo y se hubiese hecho dueño y señor, por así decirlo, religiosamente hablando, de toda la comunidad. Pero eso es falso, porque él es un falso profeta. Y se abalanza sobre el padre. ¿Qué sacerdote o qué cura se abalanzaría sobre su propio padre y le daría una paliza? Nadie. Lo que pasa es que es un falso profeta. Ahí está la prueba. O sea, Daniel Plainview puede ser todos los adjetivos que hemos recopilado hasta entonces, pero no es tonto. Él es muy inteligente y se ha dado cuenta de que es un falso profeta. Ahí es donde Daniel Plainview da como un toque al espectador, como diciendo: seré todo lo malo que queráis, pero también me doy cuenta o sé reconocer a la gente como yo. También hay otra secuencia en donde Daniel Plainview se reúne con una serie de empresarios, porque esos empresarios quieren comprarle sus terrenos porque está teniendo mucho éxito con el petróleo. O sea, es decir, con esos personajes que él criticaba al principio de la película y que decía: ustedes pueden ser engañados por tiburones o por otras personas que no les den nada. Precisamente lo que él estaba haciendo y lo que él ha hecho. Y les dice: ustedes no me tienen que decir a mí cómo tengo que llevar mi negocio. Dice: bueno, si le compramos su negocio, usted tendrá tiempo también para su hijo, para su familia. Y le ha tocado ya la fibra sensible. Se levanta y le dice: ¿y quién es usted para decirme a mí cómo tengo yo que educar y cómo tengo que llevar a mi familia? O sea, es realmente el personaje de Daniel Plainview, argumentalmente, psicológicamente, un personaje rico, complejo, inteligente, audaz, frío, calculador, egocéntrico, narcisista, asesino, vengativo, pero todo ello a lo largo de todo lo que es la película en sí misma. Es decir, no hay secuencia donde vayamos viendo nuevos rasgos y nuevos aspectos de este personaje realmente inolvidable. Ya Daniel Plainview, con su hijo delante, que ya le ha conseguido que le traigan del colegio, lo primero que hace es abrazarle. Pero he aquí, fijaos, otra impresionante secuencia en la que vemos que él abraza al hijo, pero el hijo no le abraza a él. Es más, el hijo le abofetea al padre. Para él, eso realmente es como un castigo a que efectivamente ha dejado de lado a su familia, pero no se lo tiene en cuenta su hijo. Eso por el momento no se lo va a tener en cuenta. Es más, le invita a comer, todo ello, en un restaurante, 2 bistecs, no sé cuántos, para intentar paliar todo el tiempo en el que ese hijo, ese niño pequeño, ha estado abandonado. Y en el que esa niña, la niña rubita que está enamorada del niño, ha hecho como de familia de Daniel Plainview. ¿Por qué? Porque al ser Eli una persona fanática religiosa, eso también se lo ha inculcado en parte a su familia. Y le dice el niño, antes de tener el accidente con los oídos, a la niña esta, creo que se llama Mary, su padre le pega. Dice: ¿cómo que su padre le pega? Sí, su padre le pega porque no ha rezado, porque no ha ido a la iglesia o algo así parecido. Y claro, Daniel Plainview ya sabe quién es el culpable, no es el padre. Es Eli con su falso profetismo. La influencia que ese personaje tiene. Pero Daniel Plainview ve a esa niña como una futura mujer de su hijo. Es decir, como el lazo familiar también, el lazo familiar que nunca tuvo. Y hay una secuencia que cuando ya ha merecido su castigo, Daniel Plainview ha dado su castigo, ha tenido su castigo, por parte de Eli, él se sienta con una mano en la leche atufante, le da la mano a Eli y le dice algo que nosotros no oímos muy astutamente, pero viene la niña rubita por detrás y le abraza. Y Daniel Plainview, en uno de los pocos momentos humanos que tiene, le coge la mano en ese gesto. O sea, es que Paul Thomas Anderson no deja nada a la improvisación. Todo está calculado al milímetro, como en las grandes películas de los grandes directores.
Van pasando los años y Daniel Plainview se ha transformado ya en un gran empresario. Vemos que ya vive en una gran mansión, vemos que está todo lleno de pozos petrolíferos, es decir, tiene dinero a mansalva. Pero ha conseguido su principal objetivo. Pero es una persona incompleta, porque él quería la fama, el dinero, es decir, bueno, la fama, el dinero en sí, el petróleo y una familia. Pero como ya os he dicho, y lo digo por tercera vez, hay muchas cosas en esta vida que son incompatibles. Si estás dedicado única y exclusivamente a tu negocio, repito, única y exclusivamente, no tienes tiempo para tu familia. Y en aquellos tiempos, los lazos familiares, a lo mejor en aquella época no eran tan estrechos, porque ese fanatismo religioso que inculcaba en aquella época, históricamente hablando, también tenía a la gente incluso atemorizada. La Iglesia Católica, con su fanatismo religioso, llegaba a atemorizar a la gente, muchas veces. Nosotros hoy en día, y esto no es que sea una crítica a la Iglesia Católica, ni mucho menos, pero cuando entramos en una Iglesia Católica, nosotros lo que vemos es todo tristeza. Es decir, no quiero decir que todas las iglesias lo sean, pero, caray, cuando entramos en una iglesia tenemos que estar todos en silencio, en señal de respeto, evidentemente, pero también como si estuviésemos siempre temerosos de Dios. Y eso es lo que ocurre con toda esta comunidad Little Boston. Están todos temerosos de Dios, por culpa de un fanático religioso que es precisamente Eli. Y todo eso se ha terminado. Pero es que Eli llega un momento que nadie le cree para nada. Es decir, le van destapando ese fanatismo, falso fanatismo religioso, y como no tiene dinero porque Daniel Plainview no le está dando el dinero que al principio les había prometido en construir, digamos, pues una ciudad, mejora, eso sí, las instalaciones de la iglesia, pero no tiene de qué vivir. Y se va del pueblo. Años después vuelve, y ya Daniel Plainview es un personaje ya mayor, no excesivamente, y su hijo se casa en secreto, o sea, se casa con la chica rubita, ya han crecido, pero claro, el chico ha aprendido el lenguaje de signos. Y le dice al padre, porque ha vivido todos estos años con un montón, es decir, desde niño hasta que ya es mayor, ha vivido con un montón de rencores soterrados en su corazón por haberle abandonado de niño, es decir, es una secuela que él ha tenido de niño. Y entonces le dice, padre, todo el lenguaje de signos, necesito un cambio en mi vida. Este símbolo, esta manera de hacer en el símbolo de los sordomudos, significa cambio en mi vida. Le dice, necesito un cambio precisamente. Dice, ¿qué es lo que quieres? Con un intérprete al lado. Me voy a México con Mary, con mi mujer, y quiero, por todo lo que yo he aprendido de ti, quiero yo también, fijaos, de Estados Unidos a México, un país distinto. El negocio del petróleo, pero Daniel Plainview eso le sienta muy mal, por dos cosas. Primera, porque se va a quedar sin su hijo, y por lo tanto ese anhelo familiar se le va a acabar. Ya no va a tener ni a su hijo ni a su nuera al lado como él le hubiera gustado, pero debido a su carácter, debido a su manera de ser, debido a todo el odio y a todas las atrocidades que él ha cometido durante toda su vida. Es Daniel Plainview una persona al final de la película que no tiene nada que ver con la persona que vimos al principio. Es un personaje completamente distinto, lleno de odio, lleno de rencor, lleno de egocentrismo, lleno de narcisismo, capaz de decir a todo el mundo lo que tiene que hacer, pero nadie le puede decir a él lo que él tiene que hacer, porque su ego no se lo permite. Él es lo suficientemente egoísta para no dejar vivir a las otras personas. Y entonces su hijo se da cuenta perfectamente de ello. Y en el fondo él quiere irse, y Daniel Plainview, como de tonto no tiene un pelo, es muy inteligente, como yo os lo he dicho, dice, entonces lo que quiere ser es mi competidor. Dice, no, papá, no, todo lo contrario. Yo quiero este cambio realmente porque quiero una vida yo, aparte como tú hiciste. Tú te fuiste, dejaste a tu familia, y llegaste a tener todo este imperio que has labrado. Pero es que, claro, Daniel Plainview se lo toma pues como
realmente como se lo tomaría una persona muy mal pensada y llena de odio y rencor. Y le dice, ¿me quieres abandonar entonces? Pues te voy a decir una cosa. Y aquí asistimos a una de las secuencias más terribles de toda la película, diciendo, tú no eres nadie, no eres mi hijo. Te encontré en una canasta, abandonado, no eres ni un bastardo. A lo que el hijo ya no le puede ni mirar a la cara, gira en un plano de perfil y le dice, yo no puedo continuar con esto, me voy. Se levanta y con el intérprete se va. Dice, te quedarás abandonado alguna vez. ¡Abandonado! Abandonado es como se ha quedado Daniel Plainview después de una vida de venganzas, asesinatos, egocentrismos, egoísmos, dejadez, frialdad, engaños, de todo. Todo eso es lo que ha dejado a Daniel Plainview completamente solo. Completamente solo. Y he aquí que aparece el personaje de Eli, diciendo que él ha recorrido completamente el mundo, y que se ha quedado a dos velas, es decir, no ha tenido completamente dinero. Y dice, aquella tierra del señor Bundy, podríamos llegar a un negocio con él y todo eso. Dice, sí, ¿cuánto quieres? Pues tal cantidad de dinero, $1.500. Dice, esa tierra ya la compré hace tiempo. Claro, Eli se queda como diciendo, ¿cómo? No, sí, la compré hace tiempo. Es más, ya la estoy aprovechando para un drenaje. Es decir, para todo lo que son las tuberías que van pasando bajo tierra para transportar un petróleo, porque lo quería esa tierra del señor Bundy para instalar un oleoducto. Claro, se queda Eli completamente blanco. Dice, ¿me vas a venir ahora a engañarme a mí ahora? Es decir, otro engaño. Quiero que digas ahora mismo en alto que eres un falso profeta y que no crees en Dios. Y cuando él lo dice, es tal el cabreo que él coge que dice, y ahora me voy a vengar de ti por todo lo que has hecho. Y le persigue por toda una pista de... ¿cómo se llama esto? De bolos, con un bolo en la mano, y lo consigue matar. Y es ahí donde termina la película, prácticamente, con un Daniel Plainview completamente destrozado. Esta es una película que además tiene muchas referencias cinéfilas. Como os estaba diciendo, por ejemplo, primeramente, digamos, esta película, yo creo que, en general, es una película que realmente es como una versión de Ciudadano Kane, porque acordaos que Charles Foster Kane era un hombre que estaba completamente dado de lado al final de la película. Es decir, tiene ecos de Ciudadano Kane. Es un hombre ambiciosísimo, que también quiere tener, como Daniel Plainview, una familia, un hogar, tener fama, tener fortuna y tenerlo todo, pero que no consigue absolutamente nada en el plan personal, sino todo en el plan monetario, y que termina ya muerto en la película en su Xanadu. Es decir, la mansión de Daniel Plainview es su Xanadu particular. La hermana esta película con la obra maestra de Orson Welles. Acordaos, por ejemplo, de Gigante, del personaje de ¿cómo se llama este? Del personaje de James Dean. James Dean consigue su propio pozo petrolífero, pero ¿qué ocurre en Gigante con James Dean? Termina solo, porque eso es lo único que le importa, el dinero. Le importa la riqueza, le importa la competición con el personaje de Rock Hudson. O sea, fijaos ya todos los referentes cinéfilos que llevamos. Otro más. Esta película, la hermana en lo que es la personalidad de Daniel Plainview con el Humphrey Bogart del Tesoro de Sierra Madre de John Huston. Porque también Humphrey Bogart es un hombre que al principio va con un pico en la pala que no tiene nada, que va buscando oro, y que al final de la película lo que consigue el oro es absorberle por completo la mente. Y le transforma en un asesino, le transforma en un ser completamente desagradable, desconfiado. La crítica del Tesoro Sierra Madre la tenéis aquí, la crítica de Ciudadano Kane la tenéis aquí en el canal, y la crítica de Gigante la tenéis aquí, podéis contrastarlo precisamente. Fijaos la cinefilia que utiliza Paul Thomas Anderson para llevar a cabo. Es decir, Paul Thomas Anderson es un director que, basándose muchas veces en los grandes clásicos de Hollywood, todo ello lo envuelve perfectamente dentro de una aureola de cine contemporáneo y le da un empaque moderno realmente fascinante. Pero ya no es solo el arte de la interpretación, es el arte de la puesta en escena.
¿Qué ocurre con la puesta en escena? Paul Thomas Anderson en esta película, para la puesta en escena, para la dirección artística, para todos los decorados, que son todos muy austeros, se basó en fotografías de 1890, de 1895, de la historia, de cómo se construían los pozos de petróleo, de cómo eran los rostros y las caras de las personas, de cómo eran sus construcciones, es decir, ¿cómo se llama esto? Perdón. Cómo eran sus cabañas, donde vivían. Es decir, cada fotograma de esta película, que ganó el Oscar a la mejor fotografía, si tú cada fotograma lo pones en blanco y negro, es una fotografía de 1890 o de 1900. Es realmente impresionante. Los coches que se utilizan todos polvorientos. Es decir, esta película no destila glamour, el glamour de las grandes producciones del Hollywood dorado, pero utiliza, digamos, la psicología y la profundidad de los personajes de aquellas películas para trasladarlas al cine contemporáneo. Por eso Pozos de Ambición es una obra maestra, porque esta película está hermanada completamente con aquellas obras maestras del cine de antes, que nos hicieron o que hicieron vibrar a nuestros padres o a nuestros abuelos, y que a los cinéfilos de hoy en día nos hacen vibrar. Ciudadano Kane, Gigante, El Tesoro de Sierra Madre. Esta película, Paul Thomas Anderson se hermana completamente con directores de la talla de John Huston, que es el director del Tesoro de Sierra Madre. Ese casting realizado en el que vemos también, por ejemplo, los rostros, las barbas, las vestimentas todas roídas. ¿Cómo van caminando los personajes de esta película? Pues van caminando de una manera un poco torpe, porque vivían a base de huertos, a base del agua que podían conseguir. Es decir, son personas que están viviendo a la intemperie. Pues también en esos detalles la película tiene muchísimo mimetismo. En todo ello, realmente Paul Thomas Anderson da en el clavo. Como son, por ejemplo, los trenes. Eran muy típicas las fotografías de, ¿cómo se llamaba esto?, de las vías de los trenes, en las que se veía los raíles al fondo que se unían. Pues hay un plano en la película, al principio de la película, en el que Daniel Plainview con su hijo van en un cochecito, y el plano precisamente que se enfoca es el de los raíles de los trenes, sin el tren, pero que es clavado a las fotografías antiguas que se sacaban de 1890, 1900, 1905, de principios del siglo XX. Todo realmente impresionante. También cómo se construían los pozos de petróleo. Muchas de las secuencias de la película, que aquí hay otra parte en la que aparece la cinefilia de Paul Thomas Anderson, es incluso en el dominio visual de la descripción de muchos de los acontecimientos que ocurre sin dar ni siquiera un diálogo, es decir, como si fuera cine mudo. Es decir, vamos viendo el proceso de cómo los obreros van cargando las tuberías del drenaje, cómo van montando con las tablas todo lo que son las construcciones de las torres de petróleo, muy parecidas a las fotografías de aquel entonces. El colorido de esta película es otra auténtica maravilla, ya que no es, digamos, un colorido, como os diría yo, más alegre, más tipo western, sino que todo es más oscuro. La puesta en escena tiene que ir en concordancia con la psicología de los personajes, es más austera, todo está lleno de, como en las películas de John Ford, todo es polvoriento, todo es realista, todos los personajes tienen unos gestos determinados porque eran gentes temerosas de Dios, desconfiadas. Todo eso lo hermana con los personajes, por ejemplo, del John Ford de Qué verde era mi valle, por ejemplo, de algunos personajes de aquella película, de Pasión de los fuertes. O sea, el grado de puesta en escena que ha utilizado también Paul Thomas Anderson en esta película tiene también un grado de detalle y de pulimento que pocas veces podemos ver en el cine moderno. Pocas veces no, prácticamente nunca, consiguiendo una gran obra maestra del cine contemporáneo en todos los aspectos. Si os puedo decir que, y os lo digo directamente, que es lo que no lo digo yo, lo dicen los historiadores, si el cine es el arte de la interpretación, el arte de la puesta en escena, el arte de que un actor se meta de lleno dentro de un personaje, Pozos de Ambición cumple estas dos
estos dos conceptos a rajatabla y los lleva a un nivel superlativo. Daniel Day-Lewis consigue una interpretación estremecedora e increíble. Se llevó todos los galardones habidos y por haber aquel año. Y la puesta en escena, aunque yo le hubiera dado el Oscar a la dirección artística, se llevó el de fotografía, porque en la fotografía precisamente queda reflejada ese mimetismo y ese grado de mimo, de cariño que le puso para que todas las casas, las cabañas, los caminos, el físico de los extras que utilizan para construir todo ello, se pareciese precisamente, con un casting muy inteligente, a los rostros de las fotografías de las personas que vivían en aquellos tiempos. 1900, 1890, 1910, incluso 1920. Finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Si es el arte de la puesta en escena el cine, aquí Paul Thomas Anderson realiza una auténtica obra de arte en todos los planos. Pero es que hay otro concepto más que le hermana con otro de los grandes del cine, que es John Ford, que es el escenario, el decorado, mejor dicho, los exteriores. Para Paul Thomas Anderson, los exteriores, precisamente para Paul Thomas Anderson, los exteriores aquí cobran una gran fuerza dramática porque precisamente representan, digamos, un desafío, pero no un desafío en el sentido estricto de que sean una amenaza, sino un desafío porque Daniel Plainview tiene que lidiar con el horizonte, porque es el horizonte, es el terreno, es la tierra lo que le va a dar su riqueza, y por lo tanto lo convierte en un enemigo más a batir, porque tiene que decir dónde tengo que excavar, encontraré aquí o no encontraré, y va haciendo sus prospecciones hasta que realmente da con las vetas de, digamos, de petróleo. Lo hermana también con John Ford en el uso del paisaje, en lo que se refiere que muchas de las secuencias vemos que van con los coches, con el cochecito Daniel Plainview, con su hijo, van caminando, pero los personajes se mueven a nivel de tierra, o sea, se mueven casi como en el límite de lo que es la parte inferior de la pantalla, dejando la parte superior de la pantalla para todo el paisaje que hay. Hay un montón de fotogramas donde vemos ya un montón de pozos de petróleo construidos, es decir, de plataformas, mejor dicho, de torres de petróleo construidas. Vemos la grandeza del desierto, la planicie, todas aquellas planicies que vimos en La diligencia de John Ford. Todo eso está, toda esa profundidad, toda esa gran epicidad dentro de lo que es el paisaje, lo estamos viendo también en Pozos de ambición. Es decir, no deja cabo suelto. Paul Thomas Anderson es un director cinéfilo, es un director de cine independiente, que es una auténtica lástima que no trabaje para las majors de Hollywood. Pero yo os voy a decir una cosa, yo lo prefiero así. También os voy a decir otra cosa. Pozos de ambición no es una película para todos los públicos. No es una película para todos los públicos porque es un film donde realmente estás viendo la historia y la progresión de un personaje frío y calculador. Es difícil entrar en él, es difícil entrar, pero a medida que te vas dando cuenta de todas las cosas que tiene Daniel Plainview, vas reconociendo en todo lo que es su egocentrismo, su narcisismo, su venganza, sus asesinatos, todo ello, elementos que puedes encontrar en cualquier persona de la sociedad. Es decir, Daniel Plainview puede ser prácticamente casi el demonio en persona al final de la película. Pero todas las emociones que tiene son profundamente humanas. Humanas en el peor sentido de la palabra, pero humanas al fin y al cabo. Por eso no es una película fácil de entender. Pero si el cine es el arte de la interpretación, el arte de crear personajes, aquí Paul Thomas Anderson y Daniel Day-Lewis lo consiguen de una manera plena, de una manera sublime, de una manera en el que esta película haya sido considerada, o considerada por muchos, la mejor película del siglo XX. Y en lo que a puesta en escena se refiere, si nosotros vemos unas fotografías de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, y luego vemos esta película, es que parece una auténtica máquina del tiempo. O sea, Paul Thomas Anderson se desprende de todo lo que el Hollywood, digamos, dorado y épico, en el que había grandes pueblos, en el que todo era glamour y todo eso. No, él no quiere nada de eso. Él lo que quiere es contar una historia, pero lo más realista posible. Y utiliza también el escenario, es decir, la puesta en escena, como elemento transgresor.
Es decir, como elemento también en el que el personaje de Daniel Plainview también es condicionado en los siguientes aspectos: la desconfianza de la gente, su fanatismo religioso que él odia, él ya ha dicho que odia a todo el mundo, todo eso le va influyendo, todo, absolutamente todo. O sea, yo diría, sin temor a equivocarme, que esta película, tras El Retorno del Rey, para mí es la mejor película del siglo XXI, perdón. Posiblemente la mejor, posiblemente. Todos estos elementos que estoy diciendo no los tiene El Retorno del Rey. El Retorno del Rey es otro género, otra manera. Tiene otras estructuras narrativas. También es muy compleja a nivel narrativo, pero de otra naturaleza. Pero claro, la interpretación de Daniel Day-Lewis es insuperable. La puesta en escena es encomiable. Y además que la hermana esta película, ya no solo con la cinefilia de Ciudadano Kane, del Tesoro de Sierra Madre, de Gigante, es decir, de los grandes, de George Stevens, de John Huston, de Orson Welles en muchos aspectos. Es más, Paul Thomas Anderson es un director muy amante de todo lo que son los grandes clásicos, no solo del cine de Hollywood, sino también del cine europeo. Yo estuve viendo hace poco un documental en el que él se maravillaba de la manera en el que un director de origen alemán, pero afincado en Francia, llamado Max Ophuls, cuya crítica de una de sus películas la tenéis aquí en el canal no hace ya mucho, que se llama El Placer, admiraba los movimientos de cámara, de cómo Max Ophuls movía la cámara alrededor de los personajes, de cómo abusaba del plano secuencia, pero en el buen sentido de la palabra, de cómo describía los entornos con la cámara prácticamente sin dejarla, y eso es lo que hace precisamente, y de todo eso se maravillaba Paul Thomas Anderson. Es decir, Paul Thomas Anderson es un director que también admira los clásicos, admira los mejores. Si os acordáis del vídeo del clasicismo cinematográfico que hizo Peter Jackson, este vuelve a ser otro clasicista cinematográfico. Lo que pasa es que con una envoltura más contemporánea y de cine independiente, que es lo que él tiene que ser, o lo que él quiere ser en este momento. Otro de los grandes films de Paul Thomas Anderson después de este fue El Hilo Invisible, protagonizado también por Daniel Day-Lewis, pero es un film diametralmente opuesto, en el que también vuelve a utilizar la cinefilia, como ya os comentaré cuando haga la crítica del Hilo Invisible, también otra gran obra maestra del cine, pero digamos ya saltando ya a un tipo de cine, digamos, ¿cómo diría yo? Como de alta costura, es decir, tipo La Edad de la Inocencia, porque es una película de época, El Hilo Invisible, pero también habla sobre las obsesiones y la psicología de los personajes, convirtiéndolo en una suerte como película tipo Alfred Hitchcock en algunos momentos. Es decir, si en Pozos de Ambición se fijaba en George Stevens, en John Huston, en El Hilo Invisible su referente es Hitchcock, pero eso ya hablaremos posteriormente. Lo que os puedo decir es que debido a esta película, Paul Thomas Anderson ha adquirido tal fama del director de culto que es hoy en día el niño mimado de la crítica de todo el mundo. Christopher Nolan ya no lo es. Ahora es Paul Thomas Anderson. Es más, ya lo lleva siendo desde el 2007, cuando hizo Pozos de Ambición. El público, yo cuando la vi en el cine, salía un poco consternado, como diciendo, es que la película me ha mantenido un poco frío. A mí también me dejó un poco frío al principio. Pero dándole vueltas a la cabeza, cuando iba yo a mi casa y comentándolo con un amigo, yo digo, fíjate la cantidad de referencias que tiene, cómo ha utilizado esto, cómo ha utilizado lo otro. Empezamos a hablar y terminamos toda la noche, bueno, no toda la noche, el resto de la tarde hablando de esta película. Y llegamos a la conclusión de que era una película única. Por desgracia, no ganó Paul Thomas Anderson el Oscar al mejor director. Se lo llevaron un par de directores totalmente sobrevalorados, llamados los hermanos Coen, por una película que es como una especie como de remedo de Terminator, en el que Josh Brolin roba un banco o obtiene una cantidad de dinero, y Javier Bardem, con solo dos expresiones en la película y con una peluca tipo Paje del Gorriaga de las galletas del Príncipe de Bequelar, pues se llevó un Oscar por no sé por qué, teniendo una obra maestra de este calibre. Como ocurrió también en Ciudadano Kane,
Ciudadano Kane se llevó el Oscar al mejor guión, pero tenía que llevárselo todo. Habérselo llevado absolutamente todo, porque hoy se la considera pues prácticamente la mejor película de la historia. Para mí la segunda mejor película de la historia. Pero Pozos de Ambición pasará a la historia ya como la mejor película del siglo XX y seguro que los historiadores del mundo entero ya la estarán incluyendo como una de las mejores películas de todos los tiempos. Es la obra maestra de un director cinéfilo como pocos, de uno de los mejores que quedan en el Hollywood actual, y esto no tiene nada que ver con ninguno de los subproductos a los que Hollywood nos tiene acostumbrados en los últimos tiempos. Pozos de Ambición es una auténtica maravilla, es una obra maestra, es más que una obra maestra, trasciende el término de obra maestra para convertirse por sí sola y por méritos propios en un film que hace gala de la puesta en escena y de la interpretación de un modo que nadie se puede imaginar. Para mí Pozos de Ambición es una película única e irrepetible. No hay nada como esto en el siglo XX. Perdón, en el siglo XXI. Nada. Ninguna película puede compararse a esto. Para lo menos desde mi punto de vista. La progresión en el personaje de Daniel Plainview es increíble durante las 2 horas y media de proyección. Y además, la interpretación es tan increíble que ya se le considera a Daniel Day-Lewis el mejor actor vivo ahora mismo que hay. Y a Paul Thomas Anderson como el director de culto que merece ser. Es decir, Paul Thomas Anderson ya, la crítica y el mundo entero, está esperando a que saque su próxima película. Porque El Hilo Invisible, para muchos, incluso yo he visto aquí youtubers, que la han considerado la mejor película, El Hilo Invisible, la mejor película de su año. Y evidentemente, que yo la tengo además, lo puedo corroborar. El Hilo Invisible es la mejor película del año, creo que fue 2017 o 2018, creo que fue 2017. Pues Pozos de Ambición fue la mejor película de 2007. Se la quisieron dar a los hermanos Coen. Bueno, pues vale, de acuerdo. Ya sabemos que los Oscar han perdido y siguen perdiendo prestigio por el tubo de escape. De eso lo sabemos perfectamente. Pero esta película recibió muchos premios en festivales internacionales. Llegó a los Oscar y no se lo dieron. Precisamente a lo mejor por tratar una serie de temas algo escabrosos y no ser a lo mejor una película para todo el mundo. Porque ya os digo que Pozos de Ambición no es del gusto de todo el mundo. Al ser una obra maestra tiene tanto detractores como admiradores. Igual que pasa con películas como La Dolce Vita o La Naranja Mecánica. Cuando una película es polémica tiene tanto detractores como admiradores. Pero eso significa que es una obra maestra. Porque admiradores, aquellos que admiren el trabajo encomiable. Pero detractores, os lo voy a decir claramente, el talento provoca la envidia de los mediocres. Pozos de Ambición es una auténtica maravilla. De eso no cabe la menor duda. Y es una película que yo, como cinéfilo y con el corazón en la mano, os digo que no os podéis perder, que la veáis 50.000 veces y que si es posible la comparéis con los títulos que os estoy diciendo, con Gigante, con El Tesoro de Sierra Madre, con Ciudadano Kane, con las películas de John Ford, con el modo en que tiene de filmar los paisajes, con el modo que tiene de tratar la denigración de los personajes, todo ello en un film irrepetible. La codicia, la ambición, la venganza, el asesinato, todo ello Daniel Plainview en la piel de Daniel Day-Lewis. Daniel Plainview, Daniel Day-Lewis, sus tocayo. Bueno, una broma de último momento. Pozos de Ambición es una película aquí con el corazón en la mano, única. Posiblemente la mejor película del siglo XXI. Lo digo, posiblemente. Para mí, la segunda mejor. Pero hay días, me pasa como cuando hablo de Nosferatu y Drácula. No sé si el Nosferatu de Murnau es la mejor película de vampiros de la historia o el Drácula de Christopher Lee del 58 de Terence Fisher es la mejor película de vampiros. Pues aquí me pasa lo mismo. No sé si hay días que me digo, yo creo que El Retorno del Rey es la mejor película del siglo XXI. Y hay días que yo digo, yo creo que Pozos de Ambición es la mejor película del siglo XXI. Pero bueno, eso ya son gustos propios y opiniones. Cada uno tendrá la suya, evidentemente, completamente respetable. Pero Pozos de Ambición es una obra maestra incuestionable que no os podéis perder. Si queréis llegar a ser, mejor dicho, si queréis llegar a ser, a ver si me explico. Porque después de tanto tiempo hablando ya,
Si queréis ser grandes cinéfilos, Pozos de Ambición no os podéis perderlo, bajo ningún concepto. Una auténtica maravilla, es una experiencia audiovisual irrepetible y sobre todo el recuerdo de un actor que esperemos que El Hilo Invisible no sea su última película, por favor, recemos los cinéfilos por ello. Una interpretación sumamente incuestionable. Pozos de Ambición, una auténtica maravilla, no os la perdáis bajo ningún concepto. Paul Thomas Anderson, un dios, actualmente un dios de la dirección, que está a la altura de los grandes, pero no a la altura de los grandes de hoy, a la altura de los grandes de antes, lo que le convierte en un director muy especial. Ya no solo de Steven Spielberg o de Martin Scorsese, sino de John Huston, de John Ford, incluso con retazos de Orson Welles. Pozos de Ambición, no os la perdáis. Hasta mañana.